Examinando la influencia que ejerce la gracia en las actividades del espíritu. Y en las dos clases anteriores habíamos visto esa influencia que se ejerce en el saber humano, en eso que en un sentido muy general y lato llamamos la ciencia, porque en la actualidad no se le llama ciencia a la filosofía y se le considera, qué sé yo, un bacaneo más o menos lujoso, pero no ciencia propiamente dicha, porque la idea que se tiene de la ciencia es una idea unívoca, es decir, son ciencias aquellas que responden a un método, a un sistema, a una lectura de tipo matemático, o que surgen de la experiencia concreta de las cosas, de la observación sensible, sea a ojo de buen cubero o sea a través de los aparatos que me permiten observar los fenómenos. Aquellos fenómenos que no son observables porque son puramente concebidos, comprendidos por la inteligencia, no entran en el radar de la ciencia según los criterios modernos. Y habíamos visto que efectivamente había varias ciencias, entre la metafísica, la antropología y aquellas otras que dependen de principios metafísicos y antropológicos, podían ser, diríamos, intrínsecamente perfeccionadas por el conocimiento que da la fe. Porque resulta que la fe indudablemente nos provee a nosotros de un cierto conocimiento acerca de lo que es el ente, la realidad, y acerca de lo que es el hombre. Digamos, la fe me proporciona un saber acerca de esas cosas, un saber que prolonga y va más allá del saber natural. Y por eso la metafísica cristiana es una realidad y efectivamente perfecciona intrínsecamente la metafísica tradicional griega. La perfecciona porque le da el conocimiento, primero de lo que realmente es, el conocimiento de Dios, y en segundo lugar de las criaturas en tanto que dependientes de la obra creadora del Señor. Es decir, para los antiguos la idea de que las cosas podrían ser creadas no se le había ocurrido. Nace con el cristianismo. Diríamos, si tomamos un ejemplo, en Platón. Para Platón la materia preexistía a la acción de Dios, del demiurgo, sobre la realidad. No había sido creada, ni había sido hecha, era. Estaba la materia allí desde el comienzo. En Aristóteles la idea no cambia mucho de esto. Mejora un poco porque Aristóteles en muchas cosas es más cauto que Platón y no va tan lejos en ciertas afirmaciones como va Platón. Y luego habíamos observado cómo la antropología o la idea del hombre cambia si nosotros observamos al hombre en la perspectiva en que lo coloca la teología, en que lo coloca la revelación. El hombre es una naturaleza caída. Y ese es el hecho que explica, diríamos así, la conducta del hombre. Si el hombre es una naturaleza caída, indudablemente la antropología cristiana ofrece a la consideración de la razón una perspectiva que no conocieron los antiguos, no la veían. Y esta perspectiva no solamente afecta la naturaleza del hombre, lo que él es en sí mismo, sino su moral, la pedagogía, la política, diríamos el orden familiar, que antes se llamaba economía, pero ahora la palabra economía ha entrado en, diríamos así, en simbiosis con otras, con la crematística probablemente, que es la que conocía Aristóteles, y ya no es la misma economía que entendían los antiguos. Las otras actividades del espíritu
no son tan claramente modificadas en su contexto por la revelación. Por ejemplo, el arte en sí mismo no es modificado por la gracia. El arte es un hábito que se da, diríamos así, en ciertas facultades del hombre y que le permite obrar, actuar, fabricar, crear ciertas cosas. Crear acá en un sentido analógico del término, no en el sentido cabal, real, como crea Dios. Pero el hombre crea a través de las cosas. Y para eso constituye ciertos hábitos que se llaman precisamente hábitos artísticos. Ese hábito artístico, en tanto tal, no es tocado por la gracia. Un hombre puede tener una gran habilidad para el trabajo manual, para la estatuaria, para la arquitectura o para cualquier otra construcción poética del hombre sin tener la gracia. Y la gracia no lo modifica intrínsecamente a esa capacidad. Puede modificar su inspiración. Y en este sentido podríamos hablar, sí, de que en la inspiración cristiana entran elementos de inspiración que no conoció el arte tradicional greco-latino. Pero, diríamos, son elementos extrínsecos al arte mismo. El arte cristiano tomó casi todo del arte griego. Los primeros, el pastor que lleva la ovejita arriba del hombro, era ya una forma de la estatuaria griega, antigua, conocida. El cristiano lo único que le añade es el símbolo, es decir, cómo convierte a esto en símbolo de una realidad trascendental, trascendiente, pero no lo modifica intrínsecamente al arte, no modifica intrínsecamente la música. Pero hay una cosa en la cual sí, el arte cristiano aporta una modalidad que el mundo antiguo no conoció. Y eso se da en la misa. Fíjense esto, cuando nosotros hablamos de la misa, indudablemente, la misa a la que asistimos nosotros, con los medios estéticos modestos que podemos tener a nuestro alcance, no es la misa solemne que se da en el ámbito de una catedral, por ejemplo, en donde la arquitectura, en donde la escultura, en donde la misma visión a través de los vitrales, el mismo ámbito en donde resuena la música, todo eso crea un espacio y una estructura artística desconocida para el mundo antiguo. No la veía así. Es decir, allí todos estos artes se compenetran, porque en la misa solemne obra la arquitectura, es decir, la configuración del espacio en el cual se realiza el drama. Está el drama, y el drama es el sacrificio del hombre de Dios que se da allí en la misa. Luego esto viene acompañado con la música. De acuerdo con lo que dicen los que realmente saben, si hay realmente una música coral perfecta, es la música, diríamos así, del gregoriano. Es allí donde se da toda esta perfección, toda esta concurrencia de las artes. Concurre el drama, concurre la noción, la modificación del espacio hecha por el arquitecto, concurre la luz, concurren los elementos musicales, concurre el poema, concurre la visión de los colores, etc. Todas esas cosas contribuyen a este arte. Fíjense que en el mundo moderno a veces se ha intentado realizar una cosa semejante. Wagner tenía esta intención cuando, en cierto modo, Federico II de Baviera le hizo hacer el teatro de Beirut. Y él allí quería hacer una representación de esto, pero claro, faltaba lo esencial, es decir, la fe en eso que ocurría.
Porque para nosotros el sacrificio del hombre Dios, con todos aquellos elementos que intervienen de carácter sobrenatural, es algo que indudablemente nos hace participar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu en eso. Cuando se nos presentan héroes o figuras mitológicas, arqueológicamente, diríamos, revitalizadas, más por la buena voluntad que por la fe que nosotros ponemos en lo tenemos. Es indudable que, yo no sé porque claro, soy muy poco músico, y en general la música de Wagner me ha aburrido poderosamente toda mi vida, pero eso es deficiencia mía. Una de las imbecilidades que indudablemente confieso, las tengo. Pero, de cualquier modo, esos personajes que aparecen mitológicos no son parte de la fe de uno. Son de la fe de nadie, ni de Wagner siquiera. Wagner los había inventado. De alguna manera sabía él también que los inventaba y los traía a colación un poco a la fuerza. Lo que interesa aquí es ver cómo ese arte cristiano de alguna manera trató en el futuro a los artistas de imponer una cosa semejante, de imponer algo parecido. Fíjense que esto que sucede con el arte va a suceder con la política. El mundo moderno es cuando aparece el Estado reclamando para sí una serie de funciones que son parte de la Iglesia, que no son del Estado. Que el Estado las reclama, diríamos así, como un elemento propio de la tarea política, y no es tarea esencialmente política, sino tarea religiosa. Pero esto lo vamos a examinar más detalladamente cuando hablemos ya de la influencia de la revolución en todos estos movimientos. La política, hay también una política cristiana, y aquí sí podemos observar que en alguna medida la tarea, la faena política, está intrínsecamente perfeccionada por la visión que el cristiano tiene ahora del universo. El cristianismo es el que le da al hombre la idea de su fin, del fin para el cual está hecho. Naturalmente el hombre puede alcanzar a concebir algo parecido, sí y no. Sí, porque a través del conocimiento el hombre se da cuenta de que el hombre está hecho para Dios, para conocer a Dios. Y esto los griegos lo sabían. Pero el elemento gratuito que introduce precisamente la gracia, ¿qué quiere decir esto? Gratis data, algo gratuito, algo que no está reclamado por nuestra naturaleza, algo que Dios nos da por su cuenta, en función de su generosidad, para sobreelevar nuestra naturaleza a un contacto sobrenatural con la divinidad. Esto se da en la política cristiana. Fíjense que la perversidad de toda nuestra época, de la época moderna, de la época revolucionaria en la cual nosotros vivimos, en la cual indudablemente estamos inmersos, y en la cual, lo digo por experiencia propia, nos cuesta salir de esas influencias. El trabajo que nos cuesta dejar de ser liberales, y no solamente que me cuesta a mí o porque esto no es laico, lo que les cuesta a los sacerdotes, lo que les cuesta a, diríamos, los grandes dignatarios de la Iglesia. En la Argentina la mayor parte, diríamos así, de su clero, ha sido siempre liberal. Y por eso jamás ha habido por parte de la Iglesia una lucha clara, precisa, categórica, en contra de la invasión de las nuevas ideas. Al contrario, ha habido una colaboración en favor de esas nuevas ideas y en favor de ese liberalismo que en la oscura suele ser vergonzante. Es decir, no que dé vergüenza, sino que están hechos con vergüenza. Están hechos con vergüenza y con parte de él, pero están hechos así. Siempre le decía yo a un amigo sacerdote que quería entrar en política también, como el padre Farinero. Decía, mire, usted va a entrar en concurrencia
con sinvergüenzas que tienen 24 horas para pensar en reventar al prójimo. Y usted, si es cura, no tiene nada más que 22, porque 2 horas va a perder, dando la misa, o haciendo confesiones, o haciendo cualquier otra cosa, si es que las hace. Y entonces los otros le llevan 22 horas de ventaja. Pero siempre van a ser mejores sinvergüenzas que usted. Usted nunca va a poder realizar la sinvergüenzaría tal como ellos la realizan, porque son especialistas y tienen dedicación full time a las cosas que usted no. Esto me hace recordar a esa anécdota que cuenta Anatole France en uno de los libros más lindos, el que se llama El Olmo del Paseo, L'Orme du Mal. Muy lindo el libro, porque hace hablar a un sacerdote, a un candidato al obispado, que por supuesto no va a salir porque era demasiado inteligente, y los hermanos Tres Puntos que manejaban la política en ese momento no tenían bien fichado, y de ninguna manera iba a salir, tenía que salir un imbécil, que era lo que ellos buscaban realizar. O sea, hay una discusión entre cuál era peor dentro del pueblito en el cual se movía, si el diputado socialista o el obispo. Entonces el sacerdote le dice, no, mire, dice, siempre peor es el diputado socialista. ¿Por qué? Porque el otro dice, por lo menos 3 veces dice la verdad durante el día. Hombre, le dice el otro, no me parece posible. ¿Cuándo dice la verdad? Lo dice, non sum digno, non sum digno, non sum digno. 3 veces dice la verdad. Entonces, cosas el diputado socialista no la dice ni en sueño, en ningún momento. De manera que esto, y lo dice así, con la convicción plena y profunda con que lo decimos todos nosotros, no somos dignos. ¿Por qué? Porque efectivamente no lo somos. Y de alguna manera tenemos así la absoluta seguridad de que no somos dignos. La política cambia su perspectiva con el advenimiento del cristianismo. Fíjense que para el pensamiento antiguo, pagano, tradicional, no es que la política y la religión fueran cosas completamente separadas. Al contrario, estaban tal vez más unidas de lo que deben estar. Hay una cosa que nos va a permitir entender bien esto. Para nosotros los cristianos, el mundo y Dios, hay entre uno y otro un espacio que está, diríamos así, transitado por la voluntad libre de Dios que crea el mundo de la nada. Lo crea porque quiere y porque es su libertad quererlo. El hombre antiguo se imaginaba el principio creador, a lo cual llamaba divino, que podía ser el primer motor inmóvil en Aristóteles, como relacionado con el mundo en un doble sentido necesario. Aclaremos esto. Para nosotros el mundo depende necesariamente de Dios, pero Dios no crea necesariamente al mundo. Lo crea porque quiere. El sol nos ilumina, pero no porque quiere, de acuerdo a lo que conocemos nosotros. Y yo estoy de acuerdo con eso, sí, por lo menos esos escasos conocimientos que tenemos acerca de la realidad solar, es de que ilumina, le guste o no le guste. Entonces, de alguna manera, entre el último rayo del sol y el sol, hay una relación de dependencia y de necesidad mutua, porque el último rayo del sol depende necesariamente del sol, y el sol no puede sino producir esos rayos con los cuales ilumina a la naturaleza. El primer motor inmóvil de Aristóteles estaba en esta relación de dependencia con el mundo. Creaba el mundo porque no podía hacer otra cosa. Es decir, ponía en movimiento al mundo. Era el primer motor móvil que sostenía el movimiento total de la realidad. Y lo sostenían necesariamente, porque era su naturaleza, estaba impuesto por él. Y a su vez, el mundo dependía necesariamente de ese primer principio, pero ese primer principio no podía sino realizar eso que estaba realizando, y no podía suspenderlo. La concepción que nosotros tenemos de Dios es que la puede suspender.
Esto entonces da una idea de lo que era en el pensamiento tradicional antiguo, por ejemplo, la divinidad del emperador. Cuando uno piensa en esto, fíjense que a veces los mismos emperadores hacían chistes con respecto a la divinidad que ellos podían tener. Pero no dejaban de creerlo. ¿Por qué? Porque en el pensamiento de ellos esto se imponía casi como una necesidad. Si Dios es Él, a través de todas sus proyecciones, es indudable que todo es Dios. Y el que está más cerca de la fuente es más que el que está más lejos. Y entre los seres humanos, el que está más cerca, diríamos así, de la divinidad, es el que ocupa el lugar más alto del orden político. Es el emperador. Diríamos, cuando nosotros pensamos en el pensamiento antiguo, tenemos que sacarnos la cabeza de la cabeza esa idea a veces un poco frecuentada en nuestras mentes, que los antiguos eran medios imbéciles, o eran medios idiotas porque creían en cosas. No eran idiotas de ninguna manera. Era gente que sabía pensar bien, pero indudablemente tenían una concepción de la divinidad y de la realidad distinta a la nuestra. Si nosotros pensamos que Dios emana de su propia naturaleza todo lo que es, diríamos que estas emanaciones, en la medida en que están más cerca de la divinidad, son más divinas. Y entonces es muy lógico que el emperador sea más divino que Dios. Incluso hasta un hombre tan modesto como de la Rúa puede ser más divino porque está ocupando, diríamos así, un lugar en la sociedad más cercana a la fuente del poder que aquel que puede ocupar yo. Y en ese sentido es como hay que interpretar la divinidad del emperador. Pero aquí es donde el cristianismo, claro, choca con el mundo antiguo. Y este choque viene precisamente de esta idea que se tiene en uno y otro lado de Dios. Los cristianos fueron muy intransigentes en su lucha con el poder. No entraron en compensaciones, ni yo te doy la parte a T, vos me doy la parte a B. No había tal cosa. Para ellos, el emperador no era divino. Y entre el mundo y Dios había esa solución de continuidad que está llenada, si se quiere, por la voluntad omnisciente y al mismo tiempo por la voluntad libre de Dios mismo. Por eso ellos no entraban en consideración. Los que eran tolerantes eran los paganos. Tan tolerantes como pueden ser los liberales de hoy. ¿Qué les cuesta a ustedes que tienen Dios? Si nosotros lo aceptamos, venga, un Dios más, allá con nosotros. Entre en el panteón, junto con los demás, con el buey Osiris, con los que quieran, pero que entre Dios. Estamos dispuestos a admitir todos los dioses que hay, en una actitud absolutamente masónica y muy parecida a la del Papa actual, porque admite, en alguna manera, todas las posibilidades, diríamos así, religiosas como valederas, realizadas. El viejo cristiano no era tolerante. Dice que la tolerancia se ha convertido en la virtud por antonomasia del mundo liberal. Y dicho sea entre nosotros, la tolerancia no es una virtud. Es una actitud en todo caso de la prudencia. Es admitir un mal que no se puede evitar. Entonces se lo tolera. ¿Hasta qué punto? Y dentro de qué punto. Cada uno de nosotros sabe. Yo puedo tolerar el ruido del vecino, puedo tolerar que alguien se sienta al lado mío, me ponga el codo en el estómago o alguna cosa así, hasta cierto punto. Es decir, la tolerancia siempre tiene, aún entre nosotros, un límite que está fijado por nuestra prudencia. ¿Hasta dónde toleramos una grosería? ¿Hasta dónde toleramos un insulto? ¿Hasta dónde toleramos una molestia? Pues siempre hay una limitación. Y esto no se trata nunca de una virtud separada de la prudencia. Es una actitud propia de la prudencia en la medida en que la prudencia considera, mira, preferible es aguantarse esto y no entrar en discusión porque esto nos va a traer peores problemas. Bueno, ahí entonces toleramos esto. Pero esa no es tolerancia.
Para el liberal la tolerancia, la gran virtud. ¿Por qué? Porque no cree en los errores. Es decir, no cree en ciertos errores. No olvidemos nunca que en los errores, que no cree en los errores religiosos, que no cree en la verdad religiosa. En los errores matemáticos cree. Y si se tiene que hacer atender por un médico, busca uno que tiene muy buena fama para no perder su dinero inútilmente. Y saben perfectamente que aquel que se equivoca puede terminar con su vida en un momento determinado. El liberal es el que hace de la política una cosa, diríamos así, entregada a nuestro arbitrio. Podemos pensar en política lo que quieramos. Podemos pensar en política lo que quieramos. Esta pregunta, si la hacemos, por ejemplo, en el terreno de una ciencia, podemos pensar en química lo que quieramos. Mi opinión en materia de aeronavegación es tan buena como la de un aviador. O debo reconocer que el aviador conoce un poco más que yo del asunto, que lo ha estudiado. Fíjense que entonces esa libertad de opiniones o libertad es un batiburrillo que lo único que hace es crear confusiones. Y no solamente crear confusiones, sino que crear una especie de delirio imbécil. Hay mucha gente que se considera desde ese momento capaz de opinar sobre cualquier cosa, en la cual a veces no tiene absolutamente ninguna responsabilidad intelectual, porque no sabe, entonces no puede opinar. Nosotros toleramos todos los errores, sí, en esas materias que consideramos, diríamos, no man's land, tierra de nadie, como es la política, como es la moral y como es la religión. Pero no consideramos que en matemática, por ejemplo, el chico que se equivoca, bueno, lo mismo, 2 y 2 son 5, 2 y 2 son 4, 2 y 2 son 6, cualquier cosa es buena, sirve, válida. No es así, el profesor los aplaza, es un intransigente, un inmoral, un oscurantista, un medieval, un infame, que se aprovecha de su situación para aplazar a ese pobre diablo que a fin de cuentas está diciendo cualquier cosa, lo que se le ocurrió. Digamos, así se declaran libres ciertos campos del conocimiento y otros no. ¿Por qué se declaran libres? Bueno, ahí es donde nosotros entramos en este terreno que es gravísimo de la política. Se declaran libres porque hay tipos muy piolas, muy vivos, que desde atrás están manejando todas estas cosas. No se olviden nunca, yo lo digo siempre que tengo la oportunidad de decirlo, la democracia es un engaño. En el engaño hay dos clases de tipo, el engañado que es o un zanahoria, o alguien que quiere ser engañado, y el engañador que es siempre un sinvergüenza. Y es el que vive del engaño, el que de alguna manera lo mantiene, y lo sostiene, incluso con amenazas tremendas. Usted es antidemocrático, va a pararlo a hacer. Incluso se puede crear un problema en un momento determinado por declararme que no soy democrático, que efectivamente la democracia me parece un disparate. Lo primero que dicen, no es democrático, se creen aristócratas, que se no se cree nada. La mentira es esa, que ustedes manejan y gobiernan y usan de alguna manera por interés propio y para mantener sus propios intereses en la realidad. El cristianismo entra en la política y le señala al hombre cuál es el fin último de su vida y cómo la sociedad debe estar organizada en función de ese fin último de la vida humana. Toda la sociedad. Y debe estar organizada así, sí. Y si no, pues está mal organizada. Y de alguna manera está hecha para alcanzar ciertos objetivos, ciertos propósitos que no son aquellos que están impuestos por Dios a la conducta humana. Si alguien me pregunta, ¿usted cree que hubo alguna vez un gobierno efectivamente cristiano? Yo le respondería, no, mire, el hombre es una naturaleza caída. Y lo es en su aspecto personal, lo es en su vida familiar y lo es en su vida social. Y esa naturaleza caída trae como consecuencia siempre las desviaciones y el pecado, con los cuales hay que contar en todas las actividades.
Tal vez si nosotros buscáramos el gobernante más perfecto que haya podido existir dentro de la historia humana, sería un San Luis, rey de Francia. Lo era, hasta cierto punto, pero indudablemente no lo era todo el pueblo, ni mucho menos. Y había allí, diríamos así, una organización perfecta como la que puede darse en el cielo con los bienaventurados. Por supuesto que no, ni mucho menos. Me decía una vez una alumna, dice, para usted en la Edad Media entonces no habría pecado. No, le digo, habría pecadores y buenos, robustos, fuertes, que en alguna medida pecaban con toda gana y con toda vitamina. Y en la actualidad hay unos pobres pecadores infelices, a veces que da lástima oír de los pecados que cometen. Pero en aquella época había pecados auténticos, cabales. Le digo, como son los pecados de aquellos que creen, tío, y que temen. No se olviden nunca de eso. Ya decía una vez un español que había ido en un encuentro un poco gentil con una dama en Alemania. La dama lo invitó a pasar a su casa también y nada más se puso a tejer las cosas. Dice, mire, espérenme un momentito que voy a... Entonces el español dice, dice, yo no vengo a estar en la casa de familia, si yo vengo a pecar. Dice, no voy a estar en la casa de familia. Y de alguna manera quería indicar de que él tenía conciencia perfecta del pecado y no ese adorno un poco de floripondio con que al pecado se lo quería, diríamos así, endulzar. No hubo nunca un gobierno perfecto, no hubo jamás un gobierno, diríamos así, en los cuales todos los hombres fueran santos. No hay tal cosa. Y no solamente no hay tal cosa, sino que en política a veces ciertas porquerías son necesarias. Hay que echar manos de ellas. Es decir, usted no puede, me decía una vez un comisario de policía, cuando yo trabajaba en la policía, y una vez vi darle una mazorra a un tipo que lo dejaba quieto. Le digo, pero esto es necesario, le digo. No, me dice, pero si vos encontrás la manera de conseguir que te confiese de otro modo, me avisás. Dice, ¿por qué lo vamos a usar? Dice, pero por el momento la única que suponemos que es buena es esta. Y no hay otra. Y si no, no averiguamos nada. Dice, andá, muchacho. Usted va a creer que hacemos una buena policía con chicos de primera comunión. Dice, no, la buena policía tiene individuos embromados y duros, que son los que la constituyen y son los que la hacen útil, porque si no, no es útil. Es una pobre cosa de tipo que anda pidiendo disculpas porque llevan un revólver en la cintura. ¿Qué es esto? Fíjense, esto es importante. Los escolásticos llamaban a estas cosas que son malas, pero que pueden ser útiles, mere utilia, meramente útiles, así, pero que sirven. Todavía este comisario daba un ejemplo muy criollo, que decía, el adobe se liga con bosta, decía él, pero hay que poner bosta lo suficiente como para que no dé mal olor en las habitaciones. Es decir, hay que usarla, pero se usa poco, con cierta modestia, porque si no se echa a perder. Lo mismo, diríamos, el echar mano de cierta gente dura es a veces peligroso, pero hay que saber ubicarlas y tenerlas en el lugar que le corresponde. Digo esto porque a veces cuando se habla de la conquista de América se habla de los abusos que los únicos que no cometen abusos son los que no pueden. Y los que pueden siempre generalmente abusan. Y si tienen fuerza, abusan de la fuerza. ¿De qué otra cosa van a abusar? No de aquellos que tienen y de aquellos que poseen. Es indudable que la conquista española no fue hecha pura y exclusivamente con santos. Hubo santos, pero había también individuos que van a saber de dónde el diablo los arrancaba. Y eran gente que indudablemente engrosaban la fila de esos ejércitos que tenían que ser muchachitos bastante duros para poder venirse desde España acá sin ninguna comodidad, sin ninguna defensa, sin ninguna, diríamos, posibilidad de retroceder a la retaguardia para buscar amparo, de manera que tenían que habérselas solos. Y lógicamente muchos de ellos eran hombres de una gran dureza,
de mucha dureza. Con eso se hace la conquista. ¿Qué quieren? ¿Quieren hacer una guerra con quién? Con gente que juega al corso y se tira flores. Indudablemente no es posible. Siempre en estas cosas hay que tener en cuenta esos aspectos de la realidad. La realidad impone muchas veces la existencia del verdugo. Y el verdugo no es nunca un muchachito así de un corazón muy bueno, muy blando, muy tierno. No más vale que se ocupe de otra cosa. Que vaya a cantar un coro de monólogos, pero que no se haga verdugo, porque indudablemente para poder ser verdugo. Y hace falta la verdad, claro que a veces hace falta, no hay más remedio que echar mano del verdugo para realizar ciertas cosas. El mundo de la política cristiana es un mundo que indudablemente está enderezado hacia la salvación de los hombres. Este es el objetivo. Y la salvación de los hombres es una cosa que está en manos de la Iglesia. ¿Cuál es la relación del Estado y de la Iglesia en el mundo cristiano? Que el Estado debe reconocer, diríamos, el magisterio de la Iglesia. Debe reconocerlo como magisterio. Y los sacerdotes en alguna manera administran aquellas verdades que les han sido reveladas por nuestro Señor y que constituyen el haber propio de aquello que la Iglesia defiende y sostiene. Esto indudablemente no es política, es religión. Cuando el religioso entra en política, entra en un terreno que no le es el propio de él. A ese terreno él debe dominarlo desde su esfera propia, como religioso. Y en la medida en que todos, en alguna medida, somos almas destinadas a su salvación, pues nada más. No entrar, diríamos así, en las camandulerías propias de la política, porque hay cosas, hay actos políticos que son perfectamente admisibles en política, pero no en religión. Nos podemos poner de acuerdo, lo he dicho varias veces, con judíos y con musulmanes para arreglar la ciudad, si es que hay judíos y musulmanes dentro de la ciudad, para tener una buena agua corriente, para tener luz eléctrica, para tener todo, pero no entrar en componendas con sus ideas, ni decir, como a veces nos dice la Iglesia oficial, que tenemos el mismo Dios que los musulmanes, ¿no? No. Sí, es una forma de decir que indudablemente sí, los musulmanes dependen del Dios que es nuestro Dios, pero la forma de concebir a Dios de los musulmanes no es la misma que aquella que tiene la Iglesia católica, es diferente, es distinta. Entonces, estas componendas que en el orden político pueden ser admisibles, no lo son en el orden religioso, porque introducen una confusión muy grande en la fe y en los hábitos religiosos de la gente. En la economía, indudablemente, diríamos así, la influencia de la Iglesia fue positiva. La Iglesia no propone un sistema económico determinado. Si algunos dicen, sí, propuso la comunidad de todos los bienes, pero los que querían, pero los que de alguna manera estaban de conformidad con ellos. Recuerden que los santos de Jerusalén, es decir, la iglesia propia de Jerusalén, tenía en comunidad sus bienes. Y lo habían puesto en común todos ellos, pero era por una vocación propia. Y tan, podríamos decir, tan característica es de que esta comunidad de bienes económicamente es un mal negocio, que todas las otras comunidades cristianas tenían que atender a la comunidad de Jerusalén. Allá iba San Pablo recogiendo dinero para los santos de Jerusalén, pero los santos de Jerusalén se morían de hambre si en alguna medida no recibían ese dinero de las comunidades distantes. ¿Por qué? Porque la vida en común, sobre todo los bienes en común y sobre todo si uno tiene que todavía seguir realizando una vida privada, y si es en un convento, va, pero fuera de un convento, teniendo cada uno una familia y todo, es un negocio en general poco aconsejable. ¿Cuál era la forma económica que la Iglesia sostenía? Nunca ha dicho que fuera esta o aquella. Lo único que sí ha dicho y ha enseñado, y es conveniente siempre tener en cuenta, es
que la economía es sirvienta de las demás actividades del espíritu. Fíjense bien, la palabra sirvienta quiere decir que sirve, que es útil, pero que está subordinada a las otras actividades del espíritu. Es indudable que no podemos realizar ninguna obra, ni aún siquiera la capilla, se lo va a hacer a nosotros sin dinero, porque se necesita el dinero para hacerlo. Pero indudablemente ese dinero está puesto al servicio de algo, para lo cual sirve, para lo cual en alguna manera está adscrito, está subordinado a esa finalidad superior. La revolución moderna nace, ya lo vamos a ver, cuando la ruptura del sistema religioso, diríamos así, destrozamiento del orden impuesto por la religión se rompe. Y entonces cada una de estas actividades del espíritu que hemos ido examinando, la ciencia, el arte, la economía, la política, al desvincularse de estas verdades y principios religiosos que le dan unidad y la sostienen dentro del orbe exigido por la religión, se deshacen, crecen, diríamos así, de una manera hipertrófica, cada una por su parte. El hombre de ciencia buscará el absoluto en la ciencia, gnosis, la gnosis, que es la búsqueda del absoluto por pura y exclusivamente el uso de la razón. La política se convertirá en un fin último para la actividad del hombre egregio, el príncipe, como diría Maquiavelo. El príncipe de Maquiavelo es aquel que tiene la virtud y la capacidad de mandar a los demás, de imponerse sobre los demás y de usar a los demás para su propia gloria. La glorificación del político nace en el pensamiento de Maquiavelo y se codifica en él. La economía, a su vez, también empieza a crecer de una manera desaforada, absoluta, sin límites. Se convierte en una actividad, diríamos así, exclusiva y excluyente. Y al ser exclusiva y excluyente, quiere decir que es una actividad que irrumpe en las otras actividades del espíritu y las corrompe. Si alguien me pregunta, ¿cómo corrompe a la ciencia? Y la corrompe considerando ciencia nada más que aquellas disciplinas que tienen una relación con la productividad. Y las otras no son ciencia. Pregúntenle a cualquier infeliz que encuentren ustedes en una de las universidades que está lleno, pregúntenle si la teología es ciencia. A ver qué dice, no va, es ciencia. La ética, yo he enseñado ética, y por supuesto había que enseñarle a los alumnos de que era una ciencia, que nos quieran. Recuerdo que escuchaban varios en la facultad de filosofía y me contaban después que un alumno, cuando yo terminaba la clase, había uno de ellos que parece que era el más zurdito de todos y hacía así, apagaba los cirios. Suponía que el que le estaba dando era catecismo o alguna cosa por el estilo. No había forma de hacerles entender que la ética es un saber práctico, pero es un saber que tiene sus principios y a los cuales es fundamental conocer. Cuando yo hablaba de las virtudes, creía que, qué sé yo, que era el premio a la chica más virtuosa del barrio. Bueno, es cierto, yo no voy a caer en esa definición de la Torfaz que dice la virtud es como las aves de rapiña, solo asisten en las ruinas. Así, solo viven en las ruinas, no. Tal vez los premios de virtud a veces son dados a las chicas muy feas que no tienen posibilidad de dejar de ser virtuosos, pero no siempre es así. Son ciencias. Pero si uno le dice a esta gente que está ahora impregnado por ese economicismo, fíjense que la revolución es esta, el economicismo. ¿Quién lo dice? Lo dice Marx, un especialista en revoluciones. A ver, puedes discutir con él que no lo haya sabido. ¿Y quiénes son los hombres que inician la revolución?
Los financieros. Pero ¿usted está seguro de que son los financieros? Sí, usted estudia de las revoluciones por donde quiera y por donde las agarre y se va a encontrar con las finanzas como causa principal del movimiento revolucionario. ¿Y por qué las finanzas quieren en un momento determinado ese cambio en la estructuración social de la sociedad antigua? Porque para la finanza aquello que no se puede comprar no sirve, no existe. ¿Y qué es lo que no se podía comprar? Por ejemplo, no se podía comprar la nobleza. A veces se vendían los títulos de nobleza, pero había una diferencia entre tener un título de nobleza y ser un noble, de verdadera y auténtica alcurnia. Y hay diferencia. No se podía comprar la monarquía, el monarca era incomprable. ¿Por qué? Porque estaba por encima de toda posibilidad de el usurero para comprar. Se trató muchas veces de hacerlo. Como no, hay casos. Pero el monarca tenía que defenderse de estas posibilidades. Y entonces una de las faenas exclusivas del monarca era defenderse del exagerado crecimiento de los usureros. Había que evitarlo. Y un buen monarca siempre se colgaba 7 u 8 usureros que eran entusiastamente admirados, colgados de una cuerda por toda la gente del pueblo. Fíjense que la Bastilla fue en su principio una prisión para usureros. Allí iban a parar muchos de los usureros. Uno de ellos se quejaba porque los había tratado medio mal. Aunque en la Bastilla tenían todas las posibilidades de ser alimentados por las mejores hosterías de París. Era una prisión de Estado, a donde iba a parar gente de calidad. Cuando esa famosa toma de la Bastilla, que tanto nos hace, el pueblo estaba harto, el pueblo no estaba harto, el pueblo estaba encantado de que estuvieran en la Bastilla los tipos que estaban en la Bastilla. Porque gente del pueblo no iba nunca a la Bastilla. Para ir a la Bastilla había que tener dinero, no era cualquiera. Y de alguna manera, diríamos así, era una prisión de Estado para gente de mucha posición. El que hace la revolución en Francia, el que la inicia por lo menos, el que nace de ahí, es el duque de Orleans. La fortuna más grande que había en Francia. Y a la vez, jefe de la masonería. Y él era el que inicia, junto con todos aquellos financieros que querían de alguna manera cobrarse las cosas que el Estado había gastado y que no les pagaba a los financieros. Eso fue lo que provocó a veces la captación de los bienes del clero, y de esa manera pudieron cobrarse algo de lo que se les debía, pero lo hicieron ellos. De manera que en el principio de las revoluciones hay esto. Aquello que no se puede comprar, eso es deleznable, debe ser combatido. La iglesia no se puede comprar, se pueden comprar los curas, como no, y se han comprado muchas veces. Cardenales, papas mismos, han sido comprados muchas veces. Y han sido comprados, diríamos, en la votación para el papa. Ha entrado una serie de pesos allí que han ocasionado un cambio en las figuras que pudieron ser elegidas. Pero las verdades de la fe no son comprables. Las verdades de la fe permanecen inalterables, fuera de este mercado. Recién, diríamos así, con un pastor tan amplio y tan grande como Billy Graham, que él decía que sí, Dios era un producto vendible y había que saber venderlo. Y para saber venderlo había que establecer una publicidad que de alguna manera permitiera la venta. Así como un, diríamos así, un dentífrico se impone, porque en fin, la sonrisa más fresca, el aire más seductor, nace precisamente del uso de este dentífrico. De la misma manera, Dios es un elemento vendible y es un elemento que puede ser comprado por todos aquellos que en alguna medida están en condiciones de alcanzar su conocimiento. El mundo entonces de las finanzas es un mundo al cual todas estas jerarquías que nacen, diríamos así, de los servicios históricos, desaparecen. Y se imponen nada más que aquellas que nacen del dinero. ¿Quién lo dice? Marx mismo, en el Manifiesto Comunista.
así lo puedes leer. Te diría, es un gran admirador de Marx, sí señor, en materia de religiones, en materia de revolución es el que más sabe. Y el que de alguna manera lo vio perfectamente bien. Incluso vio muchas veces los elementos que se les parecieron. Él era un revolucionario y él esperaba sacar partido de esto. Pero no le dio el cuero para sacar partido de eso, pero supo ver bien las cosas como se hizo y plantear el problema de una manera adecuada. La revolución comienza en el capitalismo y es de alguna manera el resultado de esta influencia que el poder de las finanzas va teniendo sobre todos los otros poderes históricos que se dan en una sociedad. Cuando estos poderes históricos han sido vencidos y han sido derrotados, entonces las finanzas han construido a su vez una oligarquía, que es la oligarquía de los juntavotos, y aquello que se propone para la elección. ¿De dónde nace esa cualidad para juntar votos? De la charlatanería, de la posibilidad de prometer cosas que realmente se sabe que después son nulas. No se olviden nunca que toda revolución se provoca, los que logran el triunfo dicen esta no ha cumplido con las finalidades que se propuso, pero la que viene es así, esa va a cumplir con todas las finalidades, ¿no? Y la que viene va a ser cualquiera, es decir, no va a cumplir nada. Va a haber un montón de gente que va a engrosar con ella, que va a enriquecer, y que después, indudablemente, diríamos, cuando las cosas se ponen muy feas y que ya no hay más orden en la calle, entonces la mayor parte de los que se han enriquecido de la revolución llaman al milico para que le saquen el terror de encima. Ese milico se llamó en la época Napoleón Bonaparte. Y a Napoleón Bonaparte concurrieron todos los podridos que habían hecho plata en el ejercicio de la revolución. ¿Por qué lo eligieron a él? Porque militarmente era un individuo de primera. Y a la vez parecía medio imbécil. Parecía. No lo era, ¿no? Pero después se dieron cuenta tarde, ¿sabes? Él no era tan tonto como ellos pensaban. Pero era un enamorado como un cadete de una loca conocida en todo París, que era la Josefina Beauharnais, y que la manejaba, la administraba el director en esa época de la revolución, que era el vizconde de Barras, un individuo muy cínico. Este es pan comido para nosotros, papita para el lobo. Entonces, allá lo ponen a él en la casa, porque una vez que le ofrecen el primer consulado como una especie, diríamos así, de representación puramente figurativa y honorífica, Napoleón dice, no, esto no es para mí. Yo quiero ser acá el jefe y todos ustedes van a seguir. Y así fue. Él fue el que encauzó la revolución por un orden que él impuso. Malo, pero era un orden. Al fin de cuentas, la policía en un momento determinado puede imponer en la calle un orden. No es el orden moral que nos gustaría que existiera, pero es el orden policial. El que en un momento determinado puede sustituir al orden moral. Y no olvidemos que cuando el termómetro de la religión baja, dijo Alonso Cortés, el termómetro policial aumenta. Hay que tener cada vez más policías para sujetar a la gente, porque cada vez se sujeta menos, porque no tiene sujeción interior. En la próxima clase seguiremos con esto hasta entrar en el recinto ya de la época revolucionaria y ver efectivamente cómo muchos aspectos de la Iglesia son tomados por la revolución. La idea de la transfiguración del hombre que está en San Pablo, la gracia nos transfigura y nos hace cristianos. Bueno, es la idea que tiene todo democrático. Estamos demasiado inmaturos todavía para la democracia, pero en la medida en que la vayamos ejerciendo y vayamos viendo sus beneficios, los vamos a ir convirtiendo, transfigurándonos en auténticos demócratas. ¿Qué otra idea tienen los comunistas? El advenimiento del comunista, es decir, del hombre que ya no reconoce mío ni tuyo,
que procede en función puramente colectiva. Nunca jamás se dio eso, pero en alguna medida es la utopía en función de la cual el movimiento comunista obra, persiguiendo ese espejismo, que es un espejismo teológico. La gracia es la que nos transfigura de alguna manera, y eso es lo que nos transfiguramos en el hombre que se hace uno ya con Cristo en el otro mundo. En este no lo logra. Y estos movimientos de alguna manera son, diríamos así, caricaturas de la raza. No olvidemos nunca, el demonio es el mono de Dios. No hace nada, no construye nada, destruye la obra divina y la destruye caricaturizándola, tomándola como plaza. Si alguno de ustedes ha vivido alguna vez en el campo, sabrá que para voltear un ternero no se trata de emplear toda la fuerza, sino la fuerza del ternero. Es con la fuerza del ternero con que usted lo puede voltear. Le da de la mandíbula y cuando vuelve la cabeza por arriba usted le da un golpe. Cae, pero con su fuerza propia no. De alguna manera toda la revolución toma fuerzas de la Iglesia. Y esas fuerzas transfiguradas, llevadas a un orden puramente naturalizado, constituyen la revolución. Hasta el más infeliz de los radicales que ustedes pueden sospechar, y miren que los tienen. En realidad, uno cree que nunca van a encontrar uno más idiota que el que actualmente está y sigue lo encuentra. Son de una inteligencia increíble. Logran, diríamos así, el advenimiento de ese otro radical más imbécil que el que estuvo hasta ahora. ¿Cómo lo logran? No sé, es un milagro, pero es un milagro de tipo así, puramente laico. ¿Alguna pregunta? Sí, claro. En esa cúspide que hiciste, donde la idea antigua del emperador como más cercano a Dios, eso con Bodin y en la figura por ejemplo, cuando matan a Luis XVI, cuando lo asesinan, ¿no está esa idea de que es como un deísmo lo que se ha hecho? De matar a una figura que viene nombrada directamente de Dios. No, lo que sucede es esto, ¿no es cierto? Las cosas hay que entenderlas bien. Toda autoridad viene de Dios. Y esto lo decía ese que algunos llama Budín, con un teólogo que se llama Bobán, no sé, no importa. Toda autoridad viene de Dios. ¿Cómo viene de Dios? En primer lugar, porque la autoridad es conocimiento. Y a la autoridad la da el conocimiento. Tiene autoridad el que sabe. Y el que no sabe no tiene autoridad. Yo tenía un amigo mío que decía, en la Argentina, dice, es donde se da siempre este hecho. El saber no ocupa lugares, porque no hay nunca un tipo que sepa que esté en el lugar que le corresponde. El saber no ocupa lugares. La autoridad viene del conocimiento. Y el conocimiento es, en alguna medida, nuestra relación participal con Dios. Porque conocemos las cosas que Dios hace. De manera que un mayor conocimiento es una mayor participación con la verdad divina. Y si es una mayor participación con la verdad divina, toda autoridad es, de alguna manera, proveniente de Dios. De ahí viene. ¿Entiendes? Porque no hay que buscar las cosas así estrafalarias, como si Dios iluminara y en este momento la autoridad máxima nuestra, que es el presidente de la nación, es un iluminado. Sabemos que no es iluminado por nada, pero de alguna manera, si de algo carece de autoridad, ¿por qué? Porque no tiene el saber que corresponde a su actividad propia. Una autoridad médica es un médico que sabe. Esa es una autoridad médica. El que gobierna debe tener autoridad en aquello que gobierna, es decir, debe tener conocimiento, claro, de lo que debe hacer. Y si no lo tiene, no tiene autoridad. Pierde autoridad porque no tiene el conocimiento. Pero el conocimiento es una participación con el conocimiento divino. Fíjense que aún en el orden familiar, el padre
que tiene autoridad es el que hace las cosas que todos entendemos que son aquellas que tiene que hacer para el bien común de la familia. No para su capricho personal, porque cuando empieza a prevalecer el capricho sobre las exigencias del bien común, uno se da cuenta de que allí hay algo que está pasando y que algo no anda, porque el capricho no es antojo, a mí se me antoja. Usted, ese no es autoritarismo, eso es simplemente prepotencia o mandonismo. La palabra autoritarismo no tiene sentido. Nadie se pasa inteligente, ni nadie se pasa de conocer demasiado, ¿no? De no conocer, sí, porque es el defecto aquí lo que amenaza a la autoridad, no el exceso, porque no hay exceso de autoridad. Hay alguien que toda autoridad debe tener a su vez poder, bueno, eso es otra cosa, sí debe tenerlo, porque si no, no puede ejercerse bien. ¿Entiendes? Es decir, no hay que pensar en cosas así como que esto ha sido enseñado, como que yo, no, señala a este, no. Porque en un momento determinado la gente sigue a este caudillo? Porque le reconoce conocimiento de las cosas que busca. Y se pliega a ese conocimiento. Nosotros vemos en toda nuestra historia nacional, los caudillos, era la gente que manejó un poco al pueblo nuestro, sobre todo al pueblo campesino. Y porque eran aquellos que comprendían cuáles eran las necesidades y las exigencias de este pueblo. Y estaban en contacto con ellos y las querían. El Chacho Peñalosa, tan mal señalado por Sarmiento, que creía que era un paisano bruto. No era ni tan bruto ni tan paisano como a veces pensaba Sarmiento. Era un hombre que sabía y conocía su pueblo y era de un desinterés a toda marcha, de esos que ya no existen más. Pero era otra pregunta.